Gracia y paz del que era, del que es y del que ha de volver. La prédica de hoy está inspirada en el texto del profeta Isaías, capítulo 54, versos 1 y después del 5 al 10. Doy lectura. Da gritos de alegría, mujer estéril y sin hijos. Estalla en cantos de gozo, tú que nunca has dado a luz, porque el Señor dice: la mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Tu Creador te tomará por esposa, su nombre es Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Dios Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Eras como una esposa joven, abandonada y afligida, pero tu Dios te ha vuelto a llamar y te dice: por un corto instante te abandoné, pero con bondad inmensa te volveré a unir conmigo. En un arranque de enojo, por un momento me oculté de ti, pero con amor eterno te tuve compasión. Lo dice el Señor, tu Redentor. Así como juré a Noé cuando el diluvio no volver a inundar la tierra, así juro ahora no volver a enojarme contigo ni volver a amenazarte. Aunque las montañas cambien de lugar y los cerros se vengan abajo, mi amor por ti no cambiará, ni se vendrá abajo mi alianza de paz. Lo dice el Señor, que se compadece de ti. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Oremos. Señor, guía nuestro hablar y nuestro escuchar por la fuerza de tu Santo Espíritu. Amén. Pueden tomar asiento. Israel, una vez más, como tantas antes y después, se aparta de Dios. Y para graficar la situación, el profeta emplea la figura de unos esposos, donde uno traiciona al otro. Qué relación tan difícil para Dios. Porque Israel era como el amor de su vida, pero se comportaba como una pareja infiel. Israel había traicionado a Dios, había cometido adulterio espiritual. Pues cuando las cosas no iban como ellos querían, su fe y su confianza comenzaban a debilitarse, disminuía y coqueteaban con otros dioses y se dejaban seducir por ellos. Y a pesar de su gran amor, del gran amor que Dios siente por su pueblo, no puede soportar su comportamiento. Por eso dice: por un momento te abandoné. E Israel fue exiliado, perdió su tierra y deambuló desorientado. Todo esto por apartarse de Dios. Infidelidad, traición. También nos pasa a nosotros hoy. Infidelidad y traición es lo que cometemos cuando dejamos a un lado a Dios. Cuando tapamos nuestros oídos a su voz o cuando pasamos por alto su palabra. Es que esto no me resuena mucho, esto muy del pasado tal vez. O al revés, esto es muy moderno para mí. Entre paréntesis, la palabra de Dios no es ni pasada
ni muy moderna, no es ni conservadora ni liberal. La palabra de Dios está por sobre todo eso. Por eso es que a veces nos resuena de un lado u otro, pero no es porque lo sea. Con todo, el pasar por alto la voz de Dios nos separa de Él. Irremediablemente nos aparta. Y es muy interesante hablar de apartarse si uno considera los diversos modos como se describe a Dios en las Escrituras, como la luz, como el calor, como la vida. ¿Qué pasa si estoy apartado de la vida? ¿Qué pasa si estoy apartado de la luz? No veo bien. Si estoy apartado del calor, me enfrío. Entonces, desoír su palabra nos aparta irremediablemente de Él y somos exiliados de su bondad. Somos llevados a desiertos de desventura y a transitar por caminos de muerte. Todo esto es fruto de la infidelidad y de la traición. Todo es fruto de la falta de fe que nos lleva a coquetear con otros dioses falsos, tal como Israel hoy en día. ¿Por qué el ser humano llega a esto? ¿Por qué el ser humano busca en otra parte? El ser humano actual parece haber perdido la esperanza y parece haber hecho de su vida una constante queja. No es capaz de ver las bondades de Dios. Muchas veces no somos capaces de ver el amor de Dios. Y creemos que el amor de Dios no está porque no cumple nuestras expectativas. ¿No será que nuestras expectativas son las que deben ser reformuladas? Pero también es porque para el ser humano actual tiene unos fines bastante raros que muchas veces están única y exclusivamente centrados en el desarrollo material, entendiendo por esto todo lo que no es necesariamente espiritual o trascendente. El dinero, los títulos, el honor, el prestigio, como que eso fuera el leitmotiv del ser humano. Y esto no es malo en sí, por supuesto que no. ¿Para qué viviríamos? De hecho, ¿para qué vamos a estar acostados, orando? No se refiere a eso. Se refiere a que lo que no conviene es ponerlo en primer lugar. Porque cuando esto sucede, pasa a ser el motor de la vida y a gobernar mi corazón. Y lo espiritual, lo verdaderamente importante, es puesto en segundo plano. Entonces, la vida comienza a ser gobernada por la vanidad, por lo superficial. Y el problema para nosotros en todo eso es que Dios está en otro lado. Y nos engañamos creyendo que Él nos ha abandonado, cuando es al revés. Y ahí surge la tentación de la infidelidad espiritual. Y se comete adulterio con los ídolos modernos, creyendo que ellos proveerán lo que falta y que así obtendremos la felicidad, que así resurgirá la esperanza y la alegría perdidas. Eso que nos lleva a tener una vida de queja sin ver el amor de Dios. Pero hermanos y hermanas, el cristiano, el creyente en Cristo, tiene otras prioridades. Su foco está en otro lado. El creyente en Cristo ama y valora lo que viene del Espíritu. E incluso lo material lo ve con otros ojos. Quiere tener, y quizás mucho, y lo tiene.
pero con ello hace el bien y lo comparte. Se queja también, sí, protesta, se ofusca, se indigna, pero su queja es por justicia, es porque ve que el mundo no funciona bien. Tiene conocimiento, mucho, pero lo ofrece, ofrece su conocimiento a los demás y así. Hasta lo material es visto con ojos espirituales. Y cuando tiene problemas, el hijo y la hija de Dios acude a su Dios, clama a Él, acude a la única fuente de verdaderas respuestas, acude a Dios. Y en el clamor, en la plegaria con fe, puede ver más allá de la situación problemática, puede ver más allá de lo evidente y de lo material, más allá de eso que en el momento se ve sin salida, más allá de lo que lo lleva a la desesperanza. ¿Por qué el cristiano ve así? Porque donde hay fe, aunque sea pequeña, hay esperanza. Una pequeña chispa puede encender un gran fuego. Y cuando el creyente acude a Dios con fe, experimenta su presencia, siente su compañía, ve el cumplimiento de sus promesas y ya no está apartado de Él. En otras palabras, el clamor y la búsqueda de Dios nos permiten ver e ir más allá del horizonte de la desesperanza, de las penas, de las necesidades, del desánimo, de la pérdida del sentido de la vida y de todo lo que nos carga día a día. Pues al vislumbrar a Dios aún a lo lejos, como alguien que viene a nosotros, ahí podemos comenzar a ver recién en perspectiva, no solo lo que está frente a nuestra nariz, sino en perspectiva, en forma más panorámica, amplia, con apertura. Y también ahí recién podemos comenzar a poner las cosas en su lugar. Sí, pues ver a Dios es superar la ceguera del espíritu que muchas veces nos encierra en la confusión y en laberintos oscuros. La imagen de la pareja en conflicto, por infidelidad, por traición, es bien cruda a mi modo de ver las cosas. Más aún en aquella época que la esterilidad no solo era un problema de salud quizás o psicoafectivo como lo veríamos hoy día. En ese tiempo la esterilidad también era motivo de rechazo social y de una minusvaloración de la mujer y también del hombre, pero sobre todo de la mujer. Entonces es una imagen muy cruda, pero ¿saben qué? Este profeta es genial, porque con esta imagen refleja la realidad plena de la existencia del creyente y del cauce del amor de Dios y del flujo de su misericordia. Esta imagen trae a la memoria a Cristo en la cruz, solo, abandonado por sus amigos, abandonado por el pueblo, abandonado por los que le prometieron fidelidad, abandonado incluso por Dios mismo. Por eso, Cristo siempre es la imagen y garantía de que Dios cumple sus promesas y de que está con nosotros, incluso más y visiblemente en medio del sufrimiento, en medio de la soledad más fría,
en medio de la prueba y de la necesidad. Pero la imagen de Cristo en la cruz no se queda ahí, muestra algo más. Y esto es muy interesante, al menos en mi opinión, una vez más, porque incluso como evangélicos luteranos, lo más importante tal vez en nuestra teología es la cruz, o es lo que más se destaca, o es lo que más se le saca brillo, pero el camino de Jesús no se queda ahí, sigue mucho más allá. Y esto es muy importante tenerlo presente, pues aunque para el creyente la cruz es ineludible, a Dios no le gusta la cruz. Dios no goza con tu sufrimiento, tampoco gozó con el de Jesús. Y el camino de Jesús no terminaba en la cruz. Su camino siguió hasta donde el camino de Jesús siguió hasta la tumba vacía. Cierto, la obra magna de Jesús está en la cruz, ahí está la redención, pero la alegría suprema, el letare del creyente, el alegrarse, está en la resurrección. Ahí es donde se dice, cuando eso ocurre, se nos dice, no tengan miedo, estén alegres y tengan fe. Ahí se nos dice. Entonces, ahí está la reconciliación del ser humano con Dios, plena, desde la perspectiva del ser humano. Ahí experimentamos el perdón de la infidelidad nuestra, de la traición. En la obra de Cristo, en Él se acaba la sensación de abandono, de desesperanza, y en Él recobramos el gozo y el sentido de la vida. En Cristo el horizonte se amplía y la perspectiva también. En Cristo las cosas son definitivamente puestas en orden. Entonces, hermanos y hermanas, para que haya vida plena, el grano de trigo tiene que caer en la tierra y morir. Es decir, no hay resurrección sin muerte. Sin embargo, Dios no se queda en la muerte. Nosotros somos los muertos y Dios nos levanta de la muerte. Esta es nuestra fe y es nuestra esperanza. Esto es lo que nos tiene aquí reunidos. Desde aquí comenzamos a vivir una vida confiada y segura, y desde aquí es que podemos actuar con libertad, con gozo, e incluso cumpliendo con la responsabilidad que Dios nos ha encomendado, que es llevar bondad, buenos tratos, buenas palabras, y perdón y consuelo, como también lo hemos recibido. Pues, ¿quién podrá hacer el bien, perdonar o consolar si antes no ha recibido esos dones de parte de Dios? Todos nosotros hemos recibido esto de parte de Dios. Todos nosotros hemos recibido el bien de Dios, su perdón y el consuelo. Entonces, con Él a nuestro lado, y aún con una chispa de fe, hermanos y hermanas, con una chispa de fe que encienda nuestros corazones, vayamos y vivamos confiados y seguros. Confiados y seguros en que estamos reconciliados con Dios, y esa sea nuestra alegría. Que el Señor bendiga en nosotros su palabra. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra y te rogamos que la selles en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.